Buenas tardes a todos. Bueno, voy a hablar sobre los fundamentos de la autoridad política en un opúsculo de Santo Tomás, el opúsculo de Reino, ¿sí? Acerca del reino, también conocido como De Regimine Principum. Así como la Iglesia siempre ha defendido los derechos de las personas, de las familias y de las organizaciones de la sociedad contra el totalitarismo y el despotismo, en estos días nos parece oportuno recordar la doctrina tomista acerca de los fundamentos de la autoridad política, frente a cierto desprecio anárquico del poder político, más o menos explícito, en aras de una libertad individual mal entendida o de un supuesto progreso económico y tecnológico de la humanidad. En este sentido, creemos que el opúsculo tomista acerca del reino posee una gran actualidad, ya que aquí Santo Tomás nos ofrece un sólido fundamento filosófico y teológico de la autoridad política basado, cito a Santo Tomás, en la autoridad de las Sagradas Escrituras, la doctrina de los filósofos y los ejemplos de los príncipes dignos de elogio. Debemos aclarar que nuestro análisis del texto se limita a la parte considerada auténtica, efectivamente escrita por Santo Tomás, según el consenso de los especialistas, desde el inicio del opúsculo hasta el libro segundo, capítulo 8. A pesar de la relativa brevedad del texto, el contenido de la obra es de gran sustancia e imprescindible para comprender la visión tomista acerca de la vida terrenal del hombre y de su relación con la vida eterna, el tema que nos ocupa en estas jornadas. En el de Reino, Santo Tomás fundamenta filosóficamente el origen de la autoridad política, principalmente en dos principios de orden natural: la sociabilidad natural del ser humano y la existencia de un bien común político. A partir de estos principios, demuestra luego la necesidad de una autoridad política o gobierno que rija la sociedad humana en pos de alcanzar, conservar y perfeccionar el bien común de la sociedad. Comencemos por la sociabilidad natural del ser humano. Esto por ahí va a ser medio repetitivo. Como es sabido para Santo Tomás, vivir en sociedad, desde la familia a la comunidad política, es una exigencia de la naturaleza humana y no la simple consecuencia de un pacto entre los hombres, aunque los pactos puedan servir para organizar, según determinadas leyes, dicha vida en sociedad. El hombre es un animal social y político, dice, más aún que todos los otros animales, lo que por cierto su necesidad natural revela. Esta necesidad natural del hombre se refiere sobre todo al trabajo, al conocimiento y a las habilidades que necesita para vivir bien. Respecto al trabajo, afirma Santo Tomás que un solo hombre no podría alcanzar con su trabajo todos los bienes materiales, comida, vestido, refugio, defensa, etc., que necesita para poder vivir con suficiencia. Es decir, se necesita el trabajo de muchos para que cada individuo pueda obtener lo necesario, en este caso materialmente, para una vida digna. Algo semejante ocurre respecto al conocimiento. Es imposible, dice Santo Tomás, que un solo hombre conozca particularmente todas las cosas que son necesarias para la vida humana, a diferencia de los animales que, por un instinto natural, saben en concreto todas las cosas que les son útiles o nocivas. Por ejemplo, es imposible que un solo hombre sepa construir una casa, tejer, arreglar una carie, curar, hacer zapatos, todo. En cambio, viviendo en comunidad, cada uno se beneficia del conocimiento de los demás en su propio campo de estudio, arte u oficio. Como comenta un estudioso, Schneider, para Santo Tomás hacen falta una multiplicidad bien diferenciada del saber y una sociedad con división del trabajo para que cada uno pueda sustentar su vida. En conclusión, el hombre es un animal social y político que tiende mediante la cooperación
con sus semejantes, alcanzar aquellos bienes materiales y espirituales que de otra forma no serían asequibles a los individuos viviendo solitariamente. En este sentido, la comunidad política, llámese ciudad, reino, estado, ¿sí?, según distintas formas, es para Santo Tomás la comunidad perfecta en el orden natural, ya que puede proveer a sus miembros todo lo que necesitan para una vida digna, buena, feliz. Vivir en una sociedad política o Estado es algo natural y óptimo para el ser humano en el orden natural. El sentido del Estado es que los individuos que lo componen vivan bien, es decir, que alcancen aquellos bienes materiales y espirituales necesarios para una vida humana buena y feliz. El conjunto de aquellos bienes que se logran en la comunidad política, mediante la interacción racional y organizada de los hombres, de las familias y de las agrupaciones, lo cual exige, como veremos después, la guía de un gobierno, constituyen el bien común político, que es justamente el fin al que tiende la vida en la polis. El bien común es mayor y más divino, dice Santo Tomás, que el bien individual. Es el bien del todo, del conjunto social, del cual, sin embargo, todas las partes se benefician. No es el bien de un estado abstracto y separado de los individuos que lo componen, como lo entienden los diversos totalitarismos, ni tampoco la simple suma de los bienes individuales, como supone el liberalismo. El bien común, aunque formalmente distinto del bien individual, es un bien para los individuos, al cual los individuos deben contribuir en su medida y según su función en la sociedad, y del cual participan y se benefician enormemente. Como ya hemos dicho, sin vida en común, los individuos no podrían gozar de muchísimos bienes necesarios para su vida. El bien común político para Santo Tomás es una realidad compleja que implica una armonía jerárquica de bienes materiales y espirituales, ya que el hombre es un ser corpóreo espiritual. En esto la economía, como decía el expositor anterior, tiene una función muy importante. En el de Reino, Santo Tomás menciona con gran realismo tanto los bienes materiales necesarios para el sustento y la salud del cuerpo, como por ejemplo el agua potable, la salubridad del aire, la fertilidad de los campos, la cantidad y calidad de los alimentos, la belleza del lugar, el placer moderado, etc. Como los bienes espirituales, por ejemplo, los distintos artes, oficios, la paz, la justicia, el orden, la virtud, la amistad. Para Santo Tomás, el último fin de la sociedad política en el orden natural, a lo que se ordena todo lo demás, como también dijo el expositor anterior, es que los hombres vivan según la virtud. O sea, la sociedad está principalmente ordenada a que los hombres vivan virtuosamente. Todo debe apuntar a que los ciudadanos vivan virtuosamente, porque la virtud es lo que permite la prosperidad, pero sobre todo la felicidad de la sociedad. Y la felicidad es el fin último de la vida humana. Por otra parte, una determinada calidad y cantidad de bienes materiales es necesaria, dice Santo Tomás, para practicar la virtud. Mantener un orden entre los diversos bienes que componen el bien común político y determinar la mejor forma para su consecución corresponderá principalmente, como veremos, al gobernante, quien con sabiduría y prudencia deberá coordinar los esfuerzos de los hombres en la consecución del bien común. Acá es muy interesante que Santo Tomás menciona el caso del comercio. Dice en el de Reino, es preferible una ciudad que pueda autoabastecerse de todo lo que necesita. Pero si es necesario comerciar para importar bienes, esto debe hacerse con moderación, ya que un excesivo comercio pondría en riesgo el bien común, aunque hipotéticamente podría hacer crecer las riquezas.
ya que si los ciudadanos mismos, dice Santo Tomás, estuvieran entregados al comercio, se agregarían muchos vicios. Pues como el afán de los negocios tiende sobre todo a la ganancia, a causa del comercio se radica la codicia en el corazón de los ciudadanos, por lo cual sucede que todo se volverá venal en la ciudad, y disminuida la confianza habrá lugar para los fraudes. Cada uno servirá a su propio provecho, menospreciando el bien público. Mengua el amor a la virtud, en tanto el honor, premio a la virtud, es entregado a las riquezas. De aquí que será necesario en una tal ciudad que los asuntos civiles se corrompan. Eh, no es que Santo Tomás diga que no tenga que haber comercio, pero tiene que ser moderado justamente por las leyes, que después vamos a ver, eh, eh, como se sabe, como es sabido, eh, proceden de la autoridad competente, en este caso de la autoridad política. El bien común político y la virtud no es, sin embargo, para Santo Tomás, el fin último del hombre y de la comunidad humana absolutamente. La vida humana excede a la vida en el Estado, ya que está ordenada a un fin sobrenatural, la visión beatífica. El hombre y por lo tanto también la comunidad, ya que el fin de la multitud humana es el mismo que el de un solo hombre, dice Santo Tomás, se ordena por gracia a la visión beatífica. ¿Sí? Entonces tenemos el bien común político, la vida terrenal, pero este no es el fin último de la vida humana, ya que ésta se ordena a un fin ulterior, ¿sí? Un fin sobrenatural, la visión beatífica. Vamos a ver cómo impacta esto en su comprensión del gobierno. Punto 3, entonces, la necesidad de una autoridad política para la consecución del bien común político. Supuesta la sociabilidad natural del ser humano y la existencia de un bien común político, es necesario, concluye Santo Tomás, que alguien dirija a la comunidad hacia la consecución, conservación y perfección del bien común. De esta forma, la existencia de una autoridad política o gobierno para Santo Tomás es una exigencia de orden natural y no un artificio humano. Conviene, dice, que además de lo que mueva el bien propio de cada uno, exista algo que mueva el bien común de los muchos. Conviene, en consecuencia, que en toda multitud exista algo regitivo. Si el hombre pudiera vivir bien solitariamente, no sería necesario un gobierno político. Bastaría que el hombre solo dirija sus acciones en pos del fin de su vida. Sería, dice Santo Tomás, rey de sí mismo bajo el sumo rey Dios, porque por la luz de la razón de origen divino podría dirigirse a sí mismo en sus actos. Pero este reinado sobre uno mismo, aun suponiendo que se siga la ley natural, la ley de la razón, es insuficiente para garantizar una vida comunitaria buena y feliz. El fundamento ontológico y ético de la autoridad política es, por lo tanto, la necesidad de una moción ordenada y racional al bien común de la sociedad política. Esta ordenación al bien común, por otra parte, posee también un efecto unificador de la sociedad, ya que, dice Santo Tomás, si cada hombre procurase lo que es conveniente para él, la multitud se dispersaría en diversos grupos, si no hubiera alguien que se ocupara de aquello que compete al bien de la multitud. ¿Sí? Esto es de sentido común. Como el cuerpo del hombre y de cualquier animal se desvanecería a no ser que exista alguna fuerza regulativa común en el cuerpo que tienda al bien común de todos sus miembros. Es necesario entonces que exista la autoridad política, la cual, según Santo Tomás, puede asumir diversas formas legítimas: monarquía, aristocracia, democracia, que él llama en esta obra politia. Negar esto sería como pensar que una nave, movida por diferentes vientos, puede llegar a buen puerto sin un piloto. En efecto, gobernar
es llevar convenientemente lo que es gobernado a su debido fin. Para esto el gobernante debe gozar del máximo poder dentro de la sociedad civil, para regular todos los ámbitos de la vida social y los intereses particulares de los hombres. Ese poder tiene que estar bien usado, obviamente, ¿no? Después lo vamos a aclarar. Todo bien y toda actividad deben estar subordinados al bien común de la sociedad. Y el gobernante tiene el derecho y el deber de regularlas, dentro de lo que es justo. En caso contrario, en vez de un rey sería un tirano, y la ley, en vez de ley, sería violencia. El gobernante deberá también velar para que el bien común no se corrompa por culpa de la injusticia de los particulares, quienes muchas veces buscan su bien privado en detrimento del bien común de la sociedad. Al mismo tiempo, la consecución del bien común no depende solamente del soberano, sino que todos los ciudadanos deben aportar al logro del mismo. Dicho esto, para Santo Tomás, es más relevante la acción del gobernante que la del ciudadano para procurar el bien común de la polis, por lo cual afirma: mayor premio se debe al rey por su buen régimen que al súbdito por su acción recta. Otro aspecto que resalta Santo Tomás en este opúsculo es que la acción del rey o gobernante imita la acción divina en el mundo, ya sea al momento de fundar una ciudad o al momento de gobernarla. El rey que funda una ciudad o reino, dice Santo Tomás, imita la acción creadora de Dios y deberá antes que nada elegir un lugar apropiado que conserve saludables a sus habitantes, con suficiente fertilidad para el sustento, deleitable por su amenidad y que los mantenga a resguardo de sus enemigos por su fortificación. Luego deberá también, a semejanza del modo como Dios creó el mundo, distinguir, ordenar y proveer lo necesario a los distintos elementos que componen la ciudad o el reino. Al gobernar, en cambio, el rey imita el gobierno providente de Dios. En este sentido, debe asumir con mucha responsabilidad sus obligaciones, como cierto representante de Dios en la sociedad. En alguna parte de este escrito, Santo Tomás justifica de una forma que los romanos divinizaran de algún modo a sus emperadores, ¿sí? No es que obviamente les parezca que eran dioses, pero hay algo de divino en el gobierno, en el poder político, ¿sí? Como participación del poder de Dios. Dice, debe lograr mediante sus leyes y prescripciones que todo tienda al bien común. Como dijimos, debe buscar antes que nada que los ciudadanos vivan virtuosamente, ya que es gracias a la virtud que podemos vivir bien todos juntos. También es importante que asegure la paz y la unidad, y vele para que todos tengan los bienes materiales necesarios para vivir bien y para el ejercicio de las virtudes. Estos serían los objetivos principales de un gobierno para Santo Tomás. Todos los bienes materiales y espirituales deben estar subordinados a la virtud, como se dijo anteriormente también. La riqueza, las ganancias, la salud, la elocuencia o la erudición, etc. Todo esto debe ocupar la mente providente del gobernante, pero poniendo como fin último de su acción la vida virtuosa de los ciudadanos. Sería un grave error del gobernante procurar la prosperidad económica de la sociedad, pero no la virtud de los gobernados. Esa no sería una sociedad feliz para Santo Tomás, como lamentablemente vemos que sucede en muchos países económicamente desarrollados, pero humanamente subdesarrollados. Como, si mal no recuerdo, dice la Constitución, creo que Gaudium Spes, dice algo parecido. Por otra parte, el gobernante deberá buscar conservar y perfeccionar el bien común alcanzado. Ya solo conservarlo no es fácil, dice Santo Tomás, e implica mucho trabajo. Las personas se debilitan, se enferman y eventualmente mueren, con lo cual es difícil contar siempre con hombres idóneos
para cumplir las diversas tareas de gobierno. La voluntad humana puede pervertirse, hay quien transgrede la justicia, o por desidia no hace lo que exige el bien común, o causa disturbios perturbando así la paz, o se suscitan guerras provenientes de enemigos exteriores. Es decir, está siempre en riesgo el bien común. Para remediar estos males, el gobernante debe, en primer lugar, seleccionar bien y reemplazar, cuando es necesario, a sus colaboradores o ministros en el ejercicio del poder. Es un gran problema para una sociedad cuando no se eligen a los mejores hombres para ocupar los cargos. Esto en todos los niveles, ¿no? Donde haya comunidades. Y en cambio se hacen nombramientos por motivos políticos, entre comillas, lo cual es lo opuesto a la verdadera política. En segundo lugar, el gobernante debe promover, mediante las leyes, la virtud de sus gobernados. Está claro que en un país donde no se respeta la ley es imposible vivir bien y conservar el bien común. Y en tercer lugar, el rey debe defender su patria de los enemigos, dice Santo Tomás. Santo Tomás había propuesto tratar en concreto de todas las obligaciones del gobernante en esta obra. Sin embargo, en la parte considerada auténtica del texto, llega a desarrollar solamente algunos de los deberes del rey en cuanto fundador de ciudades o reinos. Lamentablemente no llegó a desarrollar la parte acerca de las obligaciones del rey en cuanto gobernante, lo cual nos hubiera permitido tener una visión más completa del rol del gobierno o del Estado en la doctrina tomista, al menos en esta obra. Pero si consideramos que Ptolomeo de Luca, quien supuestamente completó la obra dejada inconclusa por Santo Tomás, suponiendo que él haya continuado de alguna forma el plan de Santo Tomás, ¿sí? Al menos en la continuación del libro segundo, ¿sí? Santo Tomás podría haber tenido en mente, por ejemplo, desarrollar temas como los siguientes. El rey, dice, debe procurar que del erario público sean proveídos los pobres en sus necesidades. O también, esto es muy actual, como en un reino o cualquier señorío es necesario tener moneda propia, y las comodidades que de esto se siguen y las incomodidades de lo contrario. Pero estos temas, como dijimos, no llegaron a ser tratados por el doctor Angélico. Por último, digamos que encontramos en el de Reino también un fundamento sólido y una visión equilibrada respecto de las relaciones entre el poder político y la Iglesia. Como vimos en la perspectiva tomista y más aún cristiana, la vida virtuosa no es el fin último absoluto del hombre, ni de la comunidad, sino que el hombre está destinado por gracia a un fin ulterior que consiste en la visión beatífica. Este es un fin que, dice Santo Tomás, no se puede alcanzar meramente por medio de la virtud humana, aunque ésta pueda disponer a aquel fin, y por lo tanto excede al ámbito de lo político y del gobierno terreno. Por eso, además de la autoridad política, que gobierna a los hombres a la consecución de los fines naturales perfectivos de su naturaleza, se necesita un gobierno divino, dice Santo Tomás, que dirija a los hombres y a la comunidad a la consecución de su fin último absoluto, lo cual corresponde, en primer lugar, a Jesucristo. Y luego, por mandato de Cristo, a los sacerdotes y principalmente al Papa, sucesor de Pedro. Los sacerdotes, a quienes corresponde principalmente gobernar espiritualmente a los individuos y a la sociedad entera en todo lo que pertenece a la consecución del fin último absoluto de la vida humana, que es la visión beatífica, pueden y deben intervenir en las cuestiones temporales siempre que se ponga en juego la salvación de los hombres. Lo que, en cambio, sin duda no puede hacer el gobierno terreno o el Estado es estorbar al logro de la fruición divina, ya que este es el fin último absoluto de la vida humana. Al contrario, dice Santo Tomás, el gobernante debe favorecer en lo posible su consecución. Y concluyo.
como hemos visto, para Santo Tomás, la existencia de un gobierno es una exigencia de la naturaleza humana, ya que el bien común político no es algo que se produzca espontáneamente, sino que exige una autoridad que mediante leyes y prescripciones coordine racionalmente las actividades y afanes de los hombres hacia dicho bien común. Sin esta orientación por parte del poder político, las acciones de los individuos más bien tenderían a dispersar la sociedad en el caos, donde los únicos beneficiados serían los fuertes, en detrimento justamente del bien común de la multitud y de los débiles. La sociedad se transformaría en la ley de la selva o la ley del más fuerte, en beneficio de algunos, quizás, aunque un beneficio relativo y falso, porque el hombre es un ser social por naturaleza, pero en detrimento de muchos. En este sentido, la ausencia de gobierno, de una autoridad política o Estado, es decir, la anarquía, o su debilitamiento, lejos de constituir una situación deseable o favorable para el desarrollo de los individuos y de las comunidades, produciría consecuencias profundamente negativas para la sociedad. El anarquismo o la destrucción de la autoridad política o Estado no es la solución a los malos gobiernos. Los buenos gobiernos son la solución a los malos gobiernos. Muy Gracias.